Hola, buenos días. El día de hoy vamos a ver la clase de PET-CT en cáncer de esófago. Yo soy el doctor Israel Villarreal del Bosque, soy R4 del Departamento de Radiología e Imagen del Hospital Universitario aquí en Monterrey, Nuevo León. Y mi maestro asesor es el doctor Hugo Solís Lara. De los objetivos que vamos a ver el día de hoy, pues son las generalidades del cáncer de esófago, estudios de imagen dedicados al mismo y pues con un enfoque en PET-CT, sobre todo en indicaciones y la estadificación del TNM por PET-CT. Como introducción, pues tenemos que el cáncer de esófago pues es una transformación maligna del epitelio escamoso, de las células escamosas, dependiendo si es un cáncer de tipo escamoso o una displasia maligna en metaplasia columnar si es un adenocarcinoma. Normalmente el carcinoma de células escamosas es el más frecuente, entre el 60 al 70% del porcentaje que hay entre este mismo y el adenocarcinoma, que sería entre un 20 y un 30% aproximadamente. La supervivencia es de aproximadamente del 13 al 18% a los 5 años de manera general, y si identifican el cáncer de manera temprana, pues la supervivencia a los 5 años puede ser de hasta el 90%. Sin embargo, cuando ya se identifica de manera avanzada, pues la supervivencia a los 5 años pues disminuye a menos del 10%. El cáncer de esófago es la quinta causa más común de muerte relacionada con el cáncer en hombres y la octava en mujeres. Normalmente se presenta en pacientes mayores de 50 años, entre los 65 y 70 años. Es más frecuente en hombres que en mujeres. Y el carcinoma de células escamosas es 4 veces más frecuente en hombres que en mujeres, y el adenocarcinoma de 7 a 10 veces más frecuente en hombres que en mujeres. Los afroamericanos tienen mayor predisposición de tener un cáncer de esófago, a diferencia de las personas caucásicas. Los signos y síntomas que presentan los pacientes que tienen cáncer de esófago, pues es una evolución progresiva que empieza o puede empezar con disfagia o dinofagia, pueden tener pérdida de peso, anorexia, una voz ronca, hematemesis, anemia microcítica hipocrómica, etc. Y los síntomas comúnmente aparecen cuando tenemos una infiltración del mismo de aproximadamente el 60% de la circunferencia del esófago. Cada uno de estos subtipos, el carcinoma de células escamosas y el adenocarcinoma, tienen factores de riesgo diferentes. En cuanto a ubicación, es más frecuente que el carcinoma de células escamosas se presente en los 2/3 proximales del esófago, y los factores de riesgo en estos pacientes pues es el consumo de tabaco, el alcohol, el síndrome de Plummer-Vinson, la calasia, las lesiones cáusticas y la esofagitis de larga duración. Y aquellos que se presentan como adenocarcinomas normalmente se presentan en el tercio distal del esófago, y los factores de riesgo que tienen estos pacientes pues es el reflujo gastroesofágico, la metaplasia de Barrett, el fumar y también la obesidad. De manera general, voy a decir de los estudios de imagen que podemos utilizar para ver el cáncer de esófago. Y pues empezando con la radiografía, pues lo podemos identificar tan vagamente como solamente una masa mediastínica o un aumento de tamaño del mediastino. Lo podemos ver, esta misma masa que puede tener un desplazamiento de las estructuras adyacentes. Podemos verlo sobre todo en alguna radiografía lateral que puede tener un desplazamiento anterior de la tráquea, también las mismas linfadenopatías pueden causar este mismo desplazamiento de las estructuras adyacentes, tanto vasculares como de la tráquea. Podemos observar también una dilatación del esófago previo a donde se encuentra la tumoración, con o sin nivel hidroaéreo. De igual manera, pues podemos encontrar masas ciliares que pueden representar las adenopatías, podemos encontrar masas retroiliares o retrocardíacas, y pues como ya mencioné, que puede haber un desplazamiento de la tráquea, pues dependiendo de dónde se encuentre la tumoración. Obviamente si este está en tercio superior, si está en tercio medio inferior, pues es difícil que la desplace. El esofagograma es un estudio que nosotros realizamos pues relativamente con frecuencia para valorar este tipo de tumoraciones.
Y nosotros lo utilizamos con doble contraste, ya sea el contraste oral positivo y pues el gas para poder hacer la diferenciación de la luz del esófago. Y lo que nosotros vamos a identificar en un esofagograma en un paciente con cáncer de esófago, pues es una estenosis luminal y puede tener, en donde se encuentra la tumoración, bordes irregulares, bordes nodulares, puede llegar a presentar ulceraciones, y este mismo va a causar lo que conocemos normalmente o comúnmente, al igual que en el cáncer de colon, como el signo de la manzana mordida. Es importante que valoremos detalladamente los estudios de imagen que sean dedicados, o más bien que estén sospechando esta patología, porque pues evidentemente una tumoración de este tamaño pues no se nos va a pasar y la vamos a poder ver fácilmente. Sin embargo, va a haber pacientes que van a presentar apenas una lesión pequeña de cáncer, y pues podemos hacer diferentes técnicas para poder identificarla. Por ejemplo, es el caso de la izquierda, en este paciente, en un principio no habían identificado alguna zona que llamara la atención como para pensar que tuviera una patología, pero le pidieron al paciente que hiciera una inspiración profunda y este cáncer que estaba en el tercio más distal, pues se pudo hacer una valoración más adecuada y pues el identificarlo. Aquí tenemos otros tres ejemplos. Del lado izquierdo tenemos uno en donde se encuentra en la parte más distal, y en este mismo paciente igual hicieron una inspiración profunda y también con maniobra de Valsalva para poder identificar esta lesión que se encontraba más distal. Es una lesión que era muy discreta al momento de que hicieron el estudio, y pues las dos imágenes del lado derecho pues digamos, las puse así como progresivas, conforme va avanzando un poco más la patología, y pues evidentemente pues se ve el signo de la manzana mordida, los bordes irregulares, la disminución de la luz del esófago, y pues en la tercera pues incluso ya vemos cómo está afectando hasta el estómago. Hablando de ultrasonido, el ultrasonido endoscópico es la mejor técnica para determinar la extensión locorregional del tumor. Es un estudio que nosotros no realizamos, lo realizan los gastroenterólogos. Sin embargo, lo quise poner pues para que nosotros tuviéramos el conocimiento de este estudio de imagen y cómo es que se hace la estadificación del tumor con este equipo. Como ya mencioné, pues es la modalidad más precisa para la estadificación de la TNM, y pues sirve para definir las capas del esófago y hasta dónde se encuentra involucrando dicha tumoración. La tomografía, pues es un estudio de imagen que nosotros utilizamos con bastante frecuencia para ver este tipo de padecimientos, y lo que pudiéramos observar nosotros en estos pacientes es un engrosamiento de la pared esofágica que puede ser tanto asimétrico o puede ser circunferencial, y en este estudio de imagen también nos ayuda para valorar la diseminación a ganglios linfáticos o diseminación a distancia de otros órganos, como es en el segundo caso, en donde tenía pues unas adenopatías perigástricas, y en el tercer caso, en donde tenía una lesión en el esófago y se identificaba también una lesión en el lóbulo hepático izquierdo. Entonces, es importante hacer la valoración, pero no solamente identificar la tumoración, sino buscar algo más allá en ganglios o metástasis. De la tumoración es importante hacer una evaluación precisa de la misma para ver en qué estadio. Bueno, nosotros en cuanto a tomografía no podemos estadificar en T1, 2 y 3, pero sí podemos hacer la distinción entre este grupo de T1, 2 y 3 y el grupo de T4. ¿Por qué? Porque el grupo T4 de la TNM significa cuando ya hay una invasión a los órganos adyacentes. Entonces, en un T4, en una tomografía, nosotros podemos ver que tiene una pérdida de la diferenciación, o más bien un borramiento de los planos grasos adyacentes, o que no hay una diferenciación entre las estructuras como la aorta, la columna, la tráquea, los vasos supraórticos, etc. Entonces es importante ver cómo se comporta esta lesión con las estructuras adyacentes. Aquí, por ejemplo, tenemos dos casos. Del lado izquierdo tenemos una tomografía en donde pues se ve una gran masa a nivel del esófago,
Y esta gran masa vemos que no tiene un plano de diferenciación entre el pericardio y la misma. Entonces, esto nos hace sugestivo de que puede tener una infiltración al mismo. Y del lado derecho, pues tenemos un cáncer mucho más avanzado. Este se encuentra en el tercio más superior del mismo. Y vemos, le hicieron un estudio para valorar si tenía una fístula, lo cual pues se corroboró que tenía una fístula. Y en nosotros al momento de decir que un paciente tiene una fístula tráqueo-esofágica o esófago bronquial, pues prácticamente estamos diciendo que tiene una invasión a la tráquea o a las estructuras adyacentes, en este caso la tráquea, que esto lo convertiría en un T4. Ahorita voy a hablar un poquito más acerca de la estadificación. Muy bien, ahora sí, adentrándonos en el PET-CT. Les voy a hablar primero de la preparación que deben de tener los pacientes para poder realizar este estudio. En cuanto a la preparación, pues se les pide al paciente que tengan un ayuno de 8 horas y cuando ya llegan acá con nosotros, al momento de realizarles la historia clínica del motivo de estudio, posteriormente lo pasamos para administrar el radiofármaco. En este caso es el 18-FDG y se va a administrar a una dosis aquí en el departamento, lo hacemos de 0.15 milisieverts por el peso del paciente. En un ejemplo de una persona que pesa 70 kilogramos, si lo multiplicamos por 0.15, pues administraríamos 10.5 milisieverts en un paciente. ¿Sí, doctor? Disculpa, son milicuris. Perdón, milicuris, sí, cierto. En el departamento también, antes de la adquisición del PET, tomamos una adquisición de la tomografía con contraste yodado intravenoso o vía oral, dependiendo de la indicación y de la patología del paciente. Y la adquisición de la imagen después de la inyección del radiofármaco puede ser entre los 60 a los 90 minutos posteriores a la inyección del mismo. Al momento de realizar el PET, bueno, pues primero se hace la tomografía y posteriormente se hace el PET y se hacen diferentes camas pues para abarcar la totalidad del paciente. Normalmente damos 3 minutos por cama desde la base del cráneo. Aquí en el departamento lo hacemos desde el cráneo completamente hasta la parte superior de los muslos. Y la tomografía la utilizamos con un grosor de 3.75 milímetros. El PET tiene una sensibilidad que va desde el 91 hasta el 100% en la detección de los cánceres primarios de esófago y también se utiliza para valorar las metástasis a distancia. Para valorar la metástasis a distancia tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 90%. Las metástasis a distancia se presentan aproximadamente entre el 18 a 20% de los casos de los pacientes y los podemos ver en ganglios linfáticos, en hígado, pulmón, huesos suprarrenales y ahorita les voy a mencionar algunos otros que son menos frecuentes. La ventaja del PET de los demás estudios de imagen es esta gran capacidad para poder detectar aquellas lesiones que se encuentren fuera de la misma tumoración per se, o sea, en ganglios linfáticos o en órganos a distancia. Es por eso la principal relevancia del estudio del PET en los pacientes con cáncer de esófago. Muy bien. El cáncer de esófago se va a clasificar más comúnmente de acuerdo a las pautas que da la estadificación del American Joint Committee on Cancer y lo categoriza en 3 apartados que nosotros conocemos normalmente. El descriptor T se refiere a la profundidad de la penetración del tumor a través de las capas de la mucosa de la pared esofágica y esto está dado por el ultrasonido endoscópico que ya les mencioné. La N y la M, la N se refiere a los ganglios linfáticos locorregionales, que el ultrasonido también puede identificar si es que hay ganglios peritumorales, pero tiene una limitada, o sea, abarca solamente a estos mismos y no puede identificar a unos que se encuentren más distantes. Y la M, pues la ausencia o presencia de metástasis distantes. Tanto la N como la M, pues lo podemos identificar en estudios de tomografía. Sin embargo, va a haber algunos estudios en donde no los vamos a poder identificar correctamente. Ahorita les voy a poner unos ejemplos. Para eso, pues se utiliza el PET. Empezando con la valoración de la T,
pues como ya les dije, este es el grado de invasión que va a tener el tumor a través de las capas mucosas del esófago hacia la adventicia y hacia los órganos adyacentes. El ultrasonido endoscópico, pues es la modalidad de elección para evaluar la profundidad de esta lesión, y la estadificación se va a asociar, dependiendo de cómo se encuentra esta edificación, esta estadificación se va a asociar a si tiene o no lesiones distantes. Normalmente una T baja, un 1, un 2, normalmente puede estar localizada en el esófago sin tener algo a distancia, ya sea en ganglios o en órganos a distancia. Sin embargo, obviamente, entre más alta sea la T, pues va a tener alguna afectación a estos mismos. Es importante también tener la correcta estadificación en T, porque si tenemos una T baja, el tratamiento quirúrgico va a ser muy efectivo en el paciente, a diferencia si tenemos una T alta, en donde el tratamiento quirúrgico pues ya no va a ser tan adecuado y se va a tener que complementar con algunos otro tipo de tratamiento, como la quimioterapia o la radioterapia. Entonces, hablando del T, tenemos, bueno, creo que no sé si, ok, me voy a regresar unas diapositivas para ponerles este cuadro. Este cuadro habla acerca de la estadificación del TNM en la sexta y en la séptima edición para la clasificación del cáncer de esófago. Se hicieron unas actualizaciones para definir este tipo, tanto en el T, en la N y en la M. Diferentes cambios sucedieron en la T, ahora sí me voy a regresar, en donde cuando lo valoramos como TX, pues significa que pues el tumor no se puede evaluar. T0 es que no hay evidencia de tumor. TIS es confinado al epitelio, y cuando pasamos al T1, se hicieron, este significa que invade la lámina propia, la muscular de la mucosa o la submucosa. Y aquí se hacen dos subcategorías, la 1A y la 1B. La 1A es cuando invade hasta la muscular de la mucosa, y la 1B es cuando invade hasta la submucosa. Posteriormente pasamos a la estadiaje tipo T2, en donde va a invadir hasta la muscular de la mucosa. La T3 va a invadir hasta la adventicia, y la T4 va a invadir a estructuras adyacentes. La T4 también se hizo una subcategorización en T4A y T4B. T4A es cuando va a invadir estructuras como la pleura, el pericardio, la venásigos, diafragma y el peritoneo. Y la T4B es cuando va a invadir otras estructuras como es la aorta, los cuerpos vertebrales o las vías respiratorias. El PET es limitado para hacer la estadificación de la T, a menos, como ya les mencioné, que sea una T alta que esté invadiendo estructuras adyacentes. Lo que nosotros vamos a identificar en el PET o en la fusión del PET-CT es las características de la imagen que está representada en el tumor. Lo que nosotros normalmente vamos a identificar, pues es un borramiento de la grasa periesofágica, obviamente asociado a la tumoración, y pérdida de los planos grasos que hay entre los órganos adyacentes, llámese aorta, esófago, tráquea, vasos supraórticos, cuerpo vertebral, etc. Muy bien. Este es un paciente que es de aquí de nuestro departamento. Me gustaría que alguno de mis compañeros R3 me ayude a describir lo que identifica, y pues vemos a ver qué opinan. Te voy a decir un poquito del cuadro clínico, Lalo. Es un femenino con cuadro clínico de afasia progresiva primaria de 1 año de evolución, actualmente en tratamiento con ácido valproico. Por eso venía totalmente fuera de lo que identificamos en el estudio de PET. Y en cuanto a cerebro, pues identificó una adecuada distribución de la actividad glucolítica, no hubo zonas de hipometabolismo, etc. ¿Ok? Entonces el cerebro estaba bien, pero aquí en nuestra unidad de PET-CT, aparte del PET cerebral, se hace un PET total, pues para valorar el resto del organismo, y nos encontramos con esto. ¿Qué piensas tú, Lalo? Pues de las imágenes que estamos viendo son del lado derecho, son 4 imágenes, 2 de fusión y 2 de TAC. Y en la del lado izquierdo, lo que estamos viendo
la captación de radiofármaco. Y cómo lo estamos observando, lo que más me llama la atención de donde está captando el radiofármaco es en la topografía de la unión gastroesofágica. Aparentemente se ve una mayor captación de este. Y cuando nos vamos a las imágenes de tomografía en los cortes axiales, pues si acaso en esta neutral veo un poco de engrosado de forma circunferencial el esófago, previo a la unión gastroesofágica. Y de lo que me llama la atención en las imágenes de fusión, pues es más captación o más relax a ese nivel. Y más captación de radiofármaco, e inclusive a nivel de la aorta adyacente, que sea un poco, pero realmente no es tan franco como lo podemos ver a nivel del esófago. ¿Alguien trae un láser para ver? Entonces, aquí estamos viendo un engrosamiento circunferencial del esófago que probablemente tiene un componente exofítico hacia la izquierda, en el cual está, no vemos la luz, que es lo normal que deberíamos estar observando, pero sí se ve un engrosamiento un poco más circunferencial. Aquí vemos una captación de contraste de radiofármaco mayor a nivel del esófago. Y lo que me llama la atención es aquí a nivel de la aorta, en la adyacente, pero pues no tiene una captación diferente. ¿Cuál? O sea, ¿esto de aquí? Esto de aquí. Perdón. Y pues nada más, y este es el componente exofítico que me llamaba la atención a nivel del esófago. No veo adenopatías. Y pues también aquí se ve en este cuerpo un poco más inferior, ya más cercano hacia la unión gastroesofágica, en donde también lo persiste el engrosamiento circunferencial del esófago. Ok, perfecto, muy bien. Pues evidentemente este es un cáncer de esófago. Digo, estamos en la clase y pues las imágenes son características. Lo escribiste muy bien, Lalo. Puse esta imagen del lado derecho, ahorita se los voy a explicar también al ratito, voy a repetir estas mismas imágenes. Este es el esófago y se extiende este mismo hacia abajo. Y no sé si se está viendo acá, es que no sé si se ve. Sí. No sé si ves que al lado del esófago se identifica una estructura adyacente al mismo. ¿Sí lo alcanzas a identificarlo? Sí. Aquí. Bueno, este es un ganglio linfático que se encontraba adyacente al esófago, pero la captación del mismo no era tan evidente como la tumoración. Entonces se dejó que pudiera ser sugestivo de enfermedad ganglionar de la tumoración esofágica que tenía el paciente. Muy bien, Lalo, muchas gracias. Jessy, ¿me puedes ayudar con este caso? Es un masculino con diagnóstico de cáncer de esófago en mayo del 2019. Fue tratado con ciclos de quimioterapia, 25 sesiones de radio y pues le solicitaron el estudio de seguimiento. Estamos ante otras imágenes que tenemos de la derecha, que corresponde a la tomografía contrastada a nivel de tórax y a nivel de posición en la parte inferior, y las imágenes el coronal y el bueno, me llamó la atención aquí en las imágenes que tiene mayor captación aquí a este nivel, en su tensión externa. Ok. También me llama la atención aquí en la imagen, bueno, la captación en el hígado. El resto corresponde a zonas normales. Fíjate dónde lo ves aquí, fíjate dónde lo ves acá. Ay, perdón. Sí, ya. Este está, o sea, del lateral, porque estás viendo el paciente en lateral. ¿Ok? Inferior al hígado, pues igual son asesinos. Exactamente. Ok. Y bueno, me llama la atención que hay en la fusión, pues se ve una zona de captación a nivel del esófago. Sí, me parece que sí corresponde a una zona de engrosamiento circunferencial. Y me llama la atención que está en contacto estrecho con la aorta. Ok. Yo, la verdad es que estamos muy lejos para localizar. Pero una zona muy pequeña, pero sí tiene un plano de separación con la aorta. Ok.
Sin embargo, pues acá no veo parte sobre todo así como invadiendo. Ahora, Pues no veo otros sitios de captación. ok. Excelente, muy bien, Jessy. Como bien lo mencionaste, pues se ve la tumoración, como ya la describiste, sí se ve un plano de separación entre la aorta y pues la captación del radiofármaco, que daba un submax de 6.3, y pues aquí tenemos las reconstrucciones en donde se identifica, pues como tú bien lo mencionaste, una captación, no es solamente en este nivel, pero pues puse la imagen más representativa, pero sí tenía toda esta captación a nivel del tercio medio y distal del esófago. Esto sí correspondía igual con un asa de intestino que estaba captando. Muy bien, entonces, ¿qué errores podemos tener al nosotros ver un PET en la estadificación del T? Pues, primeramente, nosotros no vamos a poder valorar la profundidad de la lusión tumoral a menos que ya se encuentre abarcando estructuras adyacentes, y aquellos que todavía son muy pequeños y que no tengan una buena captación del medio de contraste, pues pueden pasar desapercibidos en el estudio del PET-CT. Entonces, estos pudieran ser los errores más frecuentes que nosotros podemos identificar, o más bien que no identificaríamos en estos pacientes. Muy bien, pasando a la N, la clasificación de la N va a considerar la afectación de los ganglios linfáticos regionales y es el factor pronóstico más importante del cáncer del esófago, porque los pacientes que no tienen un compromiso ganglionar tienen un mucho mejor pronóstico para aquellos de los que sí lo tienen, debido al tratamiento que se le va a dar al paciente. De igual manera, hubo cambios en la clasificación de la sexta y la séptima edición de la TNM, en donde la TNM de la sexta edición es un poco confusa, porque decía, bueno, pues si no hay, pues listo, no hay, N0. Pero si estaban presentes, mencionaban de que si está presente pero está cerca de la tumoración, entonces lo vamos a manejar como N1, pero si está distante lo vamos a manejar como algo metastásico, entonces lo pasamos como M1A, pero entonces depende de dónde está la tumoración, si está en el tercio proximal y los ganglios están en celíacos, pues ya lo consideramos como que está distante, pero si está al revés, o sea, si es un cáncer distal y los tenemos celíacos, pues no es distante. Entonces era muy, muy confuso en cuanto a cómo manejaban esta clasificación, y ahora utilizan la clasificación en cuanto a la cantidad de ganglios linfáticos presentes que tenga el paciente, presentes afectados obviamente, que tenga el paciente. Y esta misma también concordó con la clasificación que utilizan en el cáncer gástrico en cuanto a la cantidad de ganglios linfáticos presentes. Entonces, la nueva clasificación habla de la cantidad de ganglios linfáticos que nosotros podemos ver en los pacientes que tienen cáncer de esófago. NX es pues que no se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales, N0 es que no presenta el paciente, N1 es aquellos en donde se encuentran metástasis en los ganglios linfáticos de 1 a 2 afectados, la N2 es de 3 a 6 y la N3 es cuando tiene más de 6 ganglios linfáticos regionales afectados. A diferencia de la sexta edición, en la séptima edición se va a caracterizar porque todos los ganglios regionales que se encuentran periesofágicos o en el drenaje linfático del esófago y hasta los ganglios celíacos van a entrar dentro de esta clasificación de los ganglios de la clasificación de la N de la TNM. Y a diferencia de lo que pasaba con el anterior, que les digo que dependiendo de dónde estaba la tumoración, era de que si era o no era positivo el ganglio. Bueno, más bien, si entraba en la N o si entraba en la M. Entonces, ¿cómo los vamos a identificar nosotros en los estudios de imagen, los ganglios, si se encuentran afectados o no afectados? En la tomografía, pues, es muy importante el tamaño del ganglio en el eje corto para valorar si este se encuentra o no afectado. Y aquellos que se encuentran menores a 1 centímetro y en el eje corto, que tengan un borde liso, que sea bien definido, que tenga una atenuación homogénea en el medio de contraste y con un hilo graso central, pues podemos mencionar como que este ganglio es normal o que no se encuentra patológico. Y los ganglios linfáticos patológicos
va a depender principalmente del criterio del tamaño asociado con la pérdida de la morfología de un ganglio linfático normal. Entonces, aquellos ganglios linfáticos que sean intratorácicos y abdominales que midan más de 1 centímetro se consideran como positivos para la afectación de este mismo por el cáncer, y aquellos que se encuentren supraclaviculares y que sean o que midan más de 5 milímetros en su eje corto, pues se van a considerar como positivos. Obviamente todo esto anexado a las características morfológicas del ganglio. Podemos tener ganglios que sean de menor tamaño, pero con características morfológicas sospechosas de malignidad, por ejemplo, que se encuentren redondeados, que tengan pérdida del hilo graso central, etcétera, aún que midan menos de 1 centímetro si son torácicos o abdominales, ¿ok? Entonces es importante que conozcan la morfología y cómo se comporta el ganglio, para ver si este está afectado o no, aún así tenga o no medida o criterio de medida para el diagnóstico del mismo. Aquí, por ejemplo, tenemos, les puse unas imágenes de ganglios linfáticos afectados que evidentemente pues se ven que tienen una pérdida de la morfología del mismo, ganglios celíacos, y pues mismos que tienen una captación evidente del FDG. Acá tenemos igual otras adenopatías que se encuentran afectados. Aquí me gustaría recalcar algo importante. Nosotros, los ganglios linfáticos pueden estar afectados de diferentes maneras. Voy a decirles de esta manera. Por ejemplo, podemos tener nosotros micrometástasis en los ganglios linfáticos, pero estos mismos todavía preservan su morfología y su tamaño. Y por ende nosotros podemos identificarlos como los normales, pero esto no significa que no se encuentren afectados. Y también podemos tener ganglios linfáticos falsos positivos. ¿A qué me refiero con esto? Sobre todo que estamos en tórax, podemos tener enfermedades granulomatosas crónicas o agudas en pulmón, que pueden estar haciendo que los ganglios linfáticos se encuentren reactivos secundario a la patología granulomatosa, y pues nos puede dar un falso positivo para categorizar la patología del cáncer de esófago en este paciente. ¿Ok? Entonces es importante también tenerlo en mente para saber los falsos positivos y negativos que nosotros podamos presentar en estos pacientes. Muy bien. ¿Quién me quiere ayudar con este caso? Nada más para los hallazgos que identifican. Soy masculino con diagnóstico de adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Fue tratado con radioterapia, quimioterapia y tiene un PET previo reportado como positivo. Estamos viendo las modalidades computarizadas que tenemos que enfocar en los datos Estamos a nivel torácico. Desde el nivel superior veo a nivel vascular un acto linfático con pérdida de su morfología, está marcado el canal. Ok. No alcanzo a ver eso, digo, no lo puedo medir, pero sí se ve que está alterado. Con características de adenopatía, y lo compruebo al momento de ver que está captando cuando se entra el fármaco. También a nivel torácico inferior, ya casi hacia un gastroesofágico. Veo que hay engrosamiento circunferencial, pero veo también que hay más predominancia hacia el lado izquierdo, hay a nivel esofágico, y se comprueba también en la captación ávida del fármaco. ¿De acuerdo? Hay otras adenopatías captantes a nivel, pues a nivel es ya a nivel ¿Supraclavicular? Sí, es a nivel supraclavicular, ¿verdad? Ok. Y cuando lo veo aquí también veo las adenopatías que están captando, y también la captación a nivel de esofágico. Como lo veo muy cerca de la región gastroesofágica, pudieran ser a menos 5 centímetros, pues tal vez se trate de un cáncer a nivel de unión. Ok, de acuerdo. De hecho, este paciente, obviamente no puse todo el estudio ni videos, pero este paciente tenía desde el esófago y se extendía hasta el estómago, la tumoración o el cáncer. Ok, y pues con los ganglios linfáticos alterados en su morfología, como tú ya bien los mencionaste. Ok, bien. Este es un paciente masculino con diagnóstico igual de adenocarcinoma. Y en la unión gastroesofágica fue tratado con quimio, radio
y le hicieron una endoscopía en donde detectaron actividad tumoral residual. Igual tenemos tres imágenes de fotografía con fusión y los DRIP en el canal y sagital. Observamos, pues, lo que nos llama la atención inicialmente es que a nivel de la membrana esofágica observamos un nacimiento pues, circunferencial del mismo, el cual presenta captación árida a la infección del radiofármaco. Aparte de aquí no cambia diferente, sí tiene como, bueno, sí tiene un poco de borramiento del cardio. Y bueno, a nivel iliar observamos esta captación de radiofármaco que puede corresponder con este ganglio, parece que está aquí, el cual, pues como habías mencionado, bueno, no tiene, pues aquí no prácticamente su tamaño, entonces, nada más por la ayuda del radiofármaco, pues vemos que está alterado. Pareciera que también aquí pues, está captando radiofármaco para corresponder con este nódulo igual, este ángulo, o no, es un engrosamiento de la pared lateral, parece. Bueno, a lo mejor no lo alcanzas a ver bien, pero son ganglios linfáticos también que se encuentran en esta ubicación. Entonces, es... Ajá. Sí, no, sí, adelante. Sí, bueno, realmente casi no alcanza a ver de acá, pero parecía como que está inventando la luz del esófago. Ok, muy bien. Aún así, bueno, no sé si ella lo alcance a identificar bien, pero yo veo discreto plano de separación del esófago con este mismo. Sí, muy bien, Asdrúbal. Quise poner estas imágenes también porque, y para mencionarles que el PET, al momento de nosotros valorar una tumoración, puede tener ganglios linfáticos adyacentes que por la misma tumoración puede que nosotros no los identifiquemos, ¿ok? O que no los valoremos por la contigüidad que tiene en la misma, ¿ok? Entonces es importante también, cuando nosotros veamos una tumoración, prestar atención a ver si tiene ganglios linfáticos adyacentes que se encuentren positivos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué errores podemos tener en la N con el PET-CT? Como ya les mencioné, los ganglios linfáticos afectados cercanos al tumor pueden ser difíciles de diferenciar y por ende, pues podemos dar o podemos decir que no tiene ganglios afectados cuando el paciente sí lo puede tener afectado y pues el tratamiento va a cambiar radicalmente en el paciente. Como ya también mencioné, pues puede haber enfermedad microscópica que no pueda demostrar captación o que no se vea morfológicamente afectado el ganglio. Y de igual manera, pues puede haber enfermedades granulomatosas que nos puedan dar falsos positivos y nosotros ponerlo en una categoría diferente al paciente y pues igual el tratamiento, aunque sea más invasivo, pero no sea el adecuado al paciente. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasando a la M de la TNM, esto se refiere a la afectación que tiene a través de metástasis hematógenas a los órganos distantes. Normalmente la enfermedad metastásica está presente entre el 20 al 30% de los pacientes con cáncer de esófago cuando se hace la evaluación inicial del paciente. Bien, y puse este caso para que ustedes valoraran cómo, pues, al momento de hacer la tomografía, se identificó que tenía una lesión el paciente, sin embargo, no se identificó alguna otra lesión sospechosa de enfermedad a distancia. Al momento que en este paciente le hacen la tomografía, pues identifican una captación anormal en el hígado y pues por ende cae en la categoría de un proceso metastásico de la tumoración inicial. ¿Ok? Entonces es importante, este es lo que nos puede ayudar el PET para valorar aquellos sitios distantes que no tienen una característica por tomografía, pero que por PET-CT sí puede tener una captación, que nos habla pues de enfermedad distante. De igual manera, pues hubo una actualización de la M, de la TNM, y como ya les había mencionado, pues en la sexta edición mencionaban que pues M0 pues es que no tenía,
y que M1, que si eran ganglios linfáticos cervicales, o celíacos, y que dónde estaba la tumoración, etcétera. Y M1B, pues significaba si tenía alguna otra enfermedad a distancia. Ahora ya no es así, simplemente es enfermedad a distancia, que sea presente o que sea ausente. Prácticamente es así como ahora lo categorizaron en la M de la TNM. Entonces, ¿cuáles son las ubicaciones inusuales o inesperadas que nosotros podamos tener en el paciente, que podamos tener un error al momento de nosotros dar el diagnóstico del PET-CT? Las ubicaciones inusuales o inesperadas son el cerebro, músculo esquelético, tejidos subcutáneos, tiroides y páncreas. Y es importante también tener en cuenta que puede haber enfermedad neoplásica sincrónica, que normalmente sucede entre el 1 al 5% de la población, y normalmente puede ser de estómago, de cabeza y cuello y de colon. Entonces, también tenemos que pensar como en un sincrónico antes de dar como un proceso metastásico secundario a la tumoración del esófago. Diego Mendoza, ¿me pudieras ayudar a describirme esta imagen si tú le identificas algo? Algo que te llame la atención, que tú digas, oye, aquí como que no me gusta esto, puede ser que esté patológico o no, o todo a lo mejor está normal para ti y también es válido. Creo que no está prendido el micrófono. ¿Aprendí? ¿Esa? ¿Seguro, seguro? Acuérdate de la anatomía vascular, a ese nivel. No, no te escucho. Ok. Es válido que me digas, a mí no me llama nada la atención. No está mal que me lo digas. ¿El doctor Ulises quiere comentar algo? Haz el micrófono, por favor. Se ven asimétricas las escápulas. Ok. ¿Qué te llama la atención? Me llama la atención que en la escápula, en el lado derecho, se ve una... ¿Aquí? ¿O dónde? ¿Acá? Ah, perdón. Ok. hay una zona donde probablemente hay una menor densidad y no se ve tan bien definido como el lado izquierdo. No sé, es un volumen parcial y que pues, ¿Te refieres al hueso o al músculo? escápula. O sea, el hueso de la escápula, ¿ok? Y aquí tú ves una menor densidad, ¿ok? Sí. No, perdón. Bien, muy bien, es buena observación. ¿Alguien más ve algo diferente que le llame la atención? ¿Nadie? Va, ahora tú mismo, Ulises. Te voy a poner las dos. Ahora que te llama la atención. Bueno, ahora sí, puedo evidenciar que aquí a nivel de, me parece que es un músculo intestinoso, en el lado izquierdo se ve pues esta zona que ya progresando con la tomografía, es esta hipodensidad, que la verdad también estaba muy sutil contralateral. Sin embargo, pues entonces esta correspondía con un volumen parcial de la posición del paciente, por eso había una diferencia en la densidad del hueso. Y vemos que en el PET-CT, bueno, en la imagen de fusión, vemos que sí hay una zona con una captación de radiofármaco, pues que pudiera corresponder con lo que estamos diciendo. Es una metástasis. Pudiera ser una metástasis contra algún error que pudiera corresponder con algún proceso infeccioso, por ejemplo. Solo que no sé si estuviera captando. Pues, en un paciente con cáncer de esófago, si viene y tú le ves esa captación, digo... ¿Puedo cometer el error de decir que es una metástasis? ¿Perdón?
podría cometer el error de decir que es una metástasis. Exactamente, podrías cometer el error de decir que no es una metástasis. Por eso me tengo un error. ¿Ok? Entonces, muy bien. Este era un caso para que vieran que a veces en estudio de tomografía, sin utilizar el PET, es difícil valorar las metástasis, y es aquí donde cobra la importancia este estudio de imagen para la valoración de estas metástasis a distancia. Bueno, ese es un caso muy típico, pero quiero que le quiten el zoom un poquito, como siempre les digo, ¿no? Porque ahorita estamos obviamente en una clase donde te están preguntando, fíjense lo que sucedió. Lo que sucedió es que si tú me pones esa imagen, lo que puso primero Isra, pues la verdad es de que yo digo que está normal, porque nos hacemos puntos. O sea, si estás en un caso a caso, y lo estás viendo, 200 imágenes, de todas las que son de tórax, de abdomen, simple, pasado, retrasado, pues finalmente dices, pues yo esto no le veo nada. Cuando te dicen, oye, es que ahí trae algo, entonces le empiezas a buscar. Entonces, fíjense cómo aquí el problema no es necesariamente no haber visto la lesión, sino ponerle una lesión en otra parte. Cuando a ti te dicen que tiene una, entonces la encuentras. Entonces, fíjense cómo, esto por ejemplo, ahí están viendo todo la imagen, todo el esófago grande, que la verdad es que si tú me pones de este lado, pues yo la verdad es que ahí el esófago también lo hubiera visto normal. A lo mejor me dices que está muy alto y que es esta parte que está acá, estoy de acuerdo, está a nivel de esta parte, aquí donde no hay nada todavía. Pero dentro de lo que estamos viendo, y si se fijan día a día, pónganse a ver, por ejemplo, aquí encontraron esa paciente, que también sería muy interesante ver de eso que están haciendo ahí, Hugo, de todos los pacientes que les pides cerebro y a todos les haces, no son demasiados, ¿verdad? Pero dices tú, ¿qué tantos encontré? Porque de repente dices tú, bueno, pues nomás he encontrado 3 o 4, bueno, si has encontrado 3 o 4 en los de cerebro, nomás acuérdense cuántos pacientes tenemos que hacer para encontrar un cáncer de mama. Tenemos que ser muchos más pacientes para encontrar un cáncer de mama que lo que tenemos que hacer TAC para encontrar cáncer de pulmón, hablando de screening. Entonces, o sea, eso es algo que tendríamos que considerar porque podría ser interesante. Esa es una. 2. El paciente que tiene esto, fíjense quién era. Era un paciente obeso, era un paciente fumador, era un paciente que probablemente nos lo están pidiendo para otra cosa, es un paciente que seguramente tiene reflujo, que también tiene diarrea. La esofagitis por reflujo te da una imagen, pues a lo mejor no como esa que tiene ahí a la derecha, pero como la otra que estabas viendo después de la quimio adyuvante de la radioterapia, que se ve todo eso, dices tú, ¿eso es tumor o es esofagitis? El paciente que fuma, acuérdense, un 20 o 30% va a tener ganglios linfáticos grandes en el mediastino. No estoy hablando de 2 centímetros, pero sí estoy hablando grandes. Ese es un paciente que fuma, claro. ¿Cuándo los vemos? Los vemos cuando estamos haciendo el TAC para cáncer de pulmón, y entonces ahí es donde los estudiamos y decimos que son los falsos positivos, porque el paciente fumador tiene ganglios, y no cuando estamos viendo el esófago, pero en la vida real el paciente tiene todo. El paciente fuma, el paciente es enfisемatoso, el paciente es gordito, el paciente tiene reflujo. Entonces, todo eso al final es lo que tenemos que ya considerar, ¿no? Pero creo que aquí el apunte que quería hacer es, fíjense cómo si ya nos dicen que el paciente tiene algo, empezamos a buscar. Es el mismo proceso que yo les he, bueno, a lo mejor ustedes no lo he platicado, pero que yo les he comentado, por ejemplo, cuando tenemos un examen, es un examen de acción múltiple, y te equivocas. Entonces, no, es que la saqué mal. Entonces, a mí no me interesa, bueno, ¿por qué no sabes la respuesta? Pero lo que me interesa más es por qué pusiste la otra. No sé si me explico, o sea, ¿por qué pusiste una equivocada? No, pues que no sepa, la respuesta está bien, pero tú dices, no, es que esto es esto, pues, es un problema o es una situación que no se evalúa normalmente, el por qué no, cuáles son nuestros errores en esto. Entonces, acuérdense que ese es un sesgo. Si a ti te dicen que encuentres algo, lo vas a encontrar. ¿Y por qué les insisto mucho en esto? Porque, como les digo, el paciente que ustedes van a ver, si este paciente les dice, fíjate que lo que sucedió es de que se pegó, ¿sí? Se pegó el paciente, iba en la bici y se cayó,
Entonces, a lo mejor dices, no, pues no, sí, claro, yo creo que aquí tiene una fractura, mira cómo está, le da. Porque ahí le duele, o sea, el paciente por algo viene. Salud. Cuando tú no tienes, si no estuviéramos preguntando nada aquí, pues pasa como normal, esto pasa como grasa, igual que la que está acá, y tú dices, no, pues es volumen parcial. Por favor, es una grasilla que está entre los músculos. Esto no te llama, creo que no te llama la atención. Entonces, por eso les digo, es bien importante, no es crítica ni mucho menos, es simplemente cómo es el proceso de razonamiento de nuestro cerebro de acuerdo a las circunstancias en las que estamos. Entonces, eso es algo que como radiólogos, ya que estamos interpretando, pues tenemos que considerar siempre qué sesgos podríamos estar teniendo cuando interpretamos. Ahí, por ejemplo, tengo el comentario de lo que dice el doctor Elison, ¿no? De cuántos hemos encontrado, cuántos hemos visto. De cerebrales, aproximadamente, en promedio, tenemos como 50, 60. Y hemos encontrado 6 tumores de este tipo. 6. Un hepatocarcinoma, 2 de esos son uno de mama sincrónico bilateral, digo, uno de mama bilateral en un hombre. Entonces son 2 esófagos, hepatocarcinoma y mama bilateral. Imagínate, o sea, el 10, más o menos. 10%. Pero imagínate eso, eso es más que justificación para hacerlo todos. O sea, yo creo que tienes que publicarlo porque normalmente si tú me dices, oye, viene uno de cerebro, pues viene uno de cerebro y hasta llegó el amigo. Ahora, si estamos viendo, es lo que les digo, ¿por qué vienes de cerebro, a uno de cerebro? Pues probablemente porque estás pensando que tiene Alzheimer, probablemente porque tiene... Bueno, si ya tienes un tumor, pues bueno, sabemos que hay cierta cosa genética para que pudieras tener otro. No en todos los tumores, pero en algunos. Si tú me dices que tiene Alzheimer, pues seguramente es un viejito. Y seguramente fumó, o seguramente se tomó, o seguramente tiene reflujo. En fin, o sea, y junto con eso puede tener otras cosas también, ¿no? Entonces, creo que 1 en 10, yo no me acuerdo exactamente, pero sí me acuerdo que es asombroso el hecho de que nosotros necesitamos, no sé si ya están por ahí. Bueno, si te acuerdas, Jazz, si te acuerdas, porque yo me acuerdo que lo puse en una plática, y el número de mamografías que tienes que hacer para detectar un cáncer de mama, claro, el cáncer es bien prevalente, aún así, tienes que yo no me acuerdo. Pues cerca de 500, doctor, porque el requisito mínimo son 2.5 casos por cada niño. Bueno, pues entonces tienes que hacer 500 mamografías para encontrar uno. Aquí tuvimos que hacer 60 para encontrar 6. Y ayer vimos uno, ¿no? Ayer el de... Entonces, sospechosón hay un rozamiento de... Esto realmente está... Yo creo que tienes que... Bien. Muy bien, muchas gracias. Este fue un caso que nosotros tuvimos aquí en nuestro departamento de un masculino, lo voy a dar yo ya por cuestión de tiempo, un masculino con diagnóstico de adenocarcinoma del esófago. En diciembre del 2018 estaba metastásico y pues es evidente que este paciente tiene lesiones en múltiples lados, en adenopatías, en hígado, en tejidos blandos. Acá tenemos la reconstrucción de la máxima intensidad de proyección y pues no queda duda que este paciente tenía una enfermedad a distancia bastante avanzada. ¿Ok? Jessy, ¿qué te parece este estudio de imagen? Ahora que ya vimos la imagen pasada, ¿ahora qué piensas de este? A ver, Jessy, ¿qué piensas? Evidentemente la nada lo voy a hacer. ¿Dónde te llama la atención? Bueno, sí veo una simetría como quiera en los tejidos blandos. Ok. Pues en los planos musculares. Ok. Tanto del torso como a nivel de la escápula también. Bien, pues del escápulo, pues sí, llama la atención. Sinceramente, yo cuando lo vi al inicio fue, pues la escápula. Y con el que ya vimos anteriormente, y dices, pues sí, ahí en la escápula. Pero pues bueno, ya vimos después la fusión, y pues te das cuenta que aquí tiene otra imagen que está captando, y aquí tiene otra imagen que está captando, que sinceramente yo en un inicio no las vi. Y dije, pues la escápula sí se ve rara, pero esto de acá no. ¿Ok? Aquí es donde toma relevancia este estudio para identificar aquellos lugares en donde son lugares raros de metástasis,
y que no es comúnmente visto o que nosotros lo vemos y decimos está normal. ¿Ok? Muy bien, entonces la evaluación de respuesta al tratamiento en estos pacientes son, dependiendo de cómo se encuentren, si son localmente, pues pueden ser aptos para una esofagectomía o una cirugía para quitarle la tumoración. Y este mismo puede ser muy bueno para el paciente, que tiene una muy buena supervivencia. Y también pueden tratarse con quimio o radioterapia no adyuvante. Y okay. En cuanto al PET-CT, la captación del FDG dentro del sitio de tumor primario debe de ser de al menos de 4 de submax y se va a correlacionar con la tumoración macroscópica que estamos evidenciando. Después de la esofagectomía, los pacientes que desarrollan alguna actividad de recurrencia o metastásica se categorizan como pacientes que ya no son curables, pero sí pueden ser candidatos a quimioterapia paliativa o radioterapia para mejorar la calidad de vida del paciente. Y pues bueno, en este sentido, el PET tiene una buena precisión para la detección de neoplasias malignas, tanto a nivel del esófago como recurrentes o metastásicas. Por último, Blanqueto, ¿me puedes ayudar con este caso, por favor? Te voy a decir un poquito de historia clínica. Paciente masculino con diagnóstico de carcinoma epidermoide de esófago moderadamente diferenciado en agosto del 2015, tratado con quimioterapia, 25 sesiones de radioterapia y cirugía en marzo del 2016. Ha estado en vigilancia clínica desde entonces y en el último PET de agosto del 2018 fue reportado como negativo. Viene con nosotros para vigilancia. ¿Ok? Acuérdate que el paciente tiene cambios quirúrgicos. Si quieres saber algún dato, me preguntas y te lo digo. En la imagen de la tomografía, a nivel del esófago, me llama un poco enrosado. Sin embargo, en la imagen de fusión, realmente no alcanzo a ver una captación evidente del radiofármaco. ¿Ok? En las imágenes de máxima intensidad, me llama la atención que al menos se ve asimétrico y en la cabeza del número, ¿Ok? del lado derecho, y también veo a nivel del esófago que también está teniendo captación del fármaco, no muy evidente. ¿Ok? ¿Te gustaría saber algo para darlo como positivo o negativo? Esta captación. ¿Qué valor utilizas en el PET para hacer la categorización? El submax. En este paciente, a nivel del esófago, esto de aquí, tienes toda la razón, se ve un poco engrosado, no tiene tanta captación, pero acuérdate que a este paciente le hicieron un procedimiento quirúrgico, le hicieron una esofagectomía o una unión del esófago con el estómago, ¿ok? Entonces, también estás viendo parte de la unión del mismo. Este paciente a este nivel tenía, o bueno, el nivel que más captó de todo este trayecto, sobre todo en la anastomosis, fue de un submax de 2.5. ¿Te acuerdas cuánto es el... ¿Perdón? Ok. Acuérdate que el submax, para considerarlo como algo positivo, debe ser de al menos 4. ¿Ok? Si rebasa este límite, pues lo podemos considerar como una recurrencia en el sitio quirúrgico o en donde se encuentre. Pero en este caso, este paciente pues venía a vigilancia, estaba sintomático, estaba negativo desde estudios previos. Le hicieron el estudio, sí tiene un poco de captación, pero pues también puede ser por los cambios que ha tenido el paciente de quirúrgicos y pues el seguimiento sigue igual, ¿ok? O sea, vaya, el diagnóstico sigue siendo el mismo, está negativo para la presencia de tejido que sugiera actividad a este nivel.
Diagnósticos diferenciales, ahorita ya lo mencionó el doctor Elizondo, podemos tener falsos positivos por diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta. La esofagitis, pues puede ser una captación focal o difusa del radiofármaco, puede ser de tipo inflamatorio también, como el reflujo gastroesofágico, causado por cáusticos, esofagitis por radiación, sobre todo también acuérdense de eso en pacientes que son tratados con radiación, pueden tener elevación del radiofármaco por la misma radiación, entonces es importante tenerlo en cuenta. Puede tener causas infecciosas, por hongos, etc. Y también otras tumoraciones que son menos frecuentes nos pueden dar falsos positivos, como pólipos fibrovasculares, sarcomas, leiomiomas, etc. Y por último, pues tener en cuenta que el esófago también puede ser un sitio de metástasis de otra tumoración. Entonces es importante tener en cuenta que podemos tener captaciones de este mismo en el esófago, sobre todo de otros órganos distantes, y también podemos tener una compresión extrínseca, que nosotros lo podemos ver en estudios de imagen, por linfadenopatías mediastínica, por un cáncer de pulmón adyacente o por un linfoma. ¿Ok? Y pues bueno, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda, pregunta, sugerencia, comentario. Aurora. Gracias, Isra. Yo no tengo un comentario y una pregunta para ustedes. Como comentario, nada más recordar que de manera fisiológica el esfínter esofágico inferior puede presentar captación focal leve. Y aquí lo que nos podemos apoyar es la correlación anatómica con la tomografía y obviamente pues con el cuadro clínico del paciente, por lo que venga referido, pero pues no olvidar que fisiológicamente puede captar. Y una duda de si es correcto en la impresión diagnóstica o en la conclusión que nosotros ya dejemos categorizado el TNM aún en los estadios tempranos de la T, donde a veces no es tan caracterizable por imagen, que como lo comentaba Isla durante la clase. O sea, la duda nada más. La duda es si tú vas a poner T1, T2, T3. Ajá, sí, podemos concluir de que la T, la N y la M en nuestro reporte. Por ejemplo, en cáncer de, bueno, hablando específicamente de cáncer de esófago, como bien comentaba Isra, pues del T3 para abajo no podríamos evaluarlo. Entonces, pudiéramos decir T4 cuando estamos seguros, como los casos que ponía, ¿verdad? Pero sin embargo, si vemos la captación, pero vemos que no sale fuera de eso, no podemos, o de la pared del esófago, pues no podemos evaluar esa T, ¿verdad? Entonces, eso se quedaría como una TX. Pero si vemos ganglios o vemos enfermedades metastáticas, al menos por ejemplo en el PET, es un poquito más, como decía Isra, es súper sensible para detectar esa parte, perdón, podemos mencionarlo como tal, ¿verdad? Pero por ejemplo lo que es imposible es en cáncer de pulmón, creo que por ahí nos tocó varios casos donde sí lo poníamos, ¿no? T3, porque sabemos el tamaño, sabemos el memoria y en el cuánto, si estaban de un lado o del otro. Pero específicamente en ciertas patologías donde no se pueden evaluar, como es esta, la TEN, pues sí, no es recomendable. Gracias. Desde el punto de vista así como general, no nada más de esófago, lo que pasa con muchos tumores es que la clasificación de TNM incluye muchas cosas también clínicas que tú no tienes muchas veces. Entonces, por ejemplo, hablando de cuello, hay ¿dónde? ¿DT? Bueno, el BPH sí, pero hay algunas cosas que, por ejemplo, los ganglios, los clínicos determinan si está, por ejemplo, duro, indurado, o que no se mueve, etc. Y eso le da cierta clasificación en el estadio de la técnica. Entonces, lo que yo hago personalmente, no doy ninguna, o sea, no pongo T tanto, N tanto, N tanto, pero sí les doy todas las herramientas para que ellos lo puedan hacer. O sea, tienes que ser tan descriptivo en tu reporte como para que ellos puedan hacer, sin ver las imágenes, ellos puedan hacer el TNM con tu reporte. O sea, por ejemplo, aquí, en el cáncer de esófago,
si la clasificación en N te dice si es 1 o 2, y si es 1, 2 o 3, y si es 1, 2, 3 o 4, pues entonces tendríamos que reportar cuántos ganglios estamos viendo. ¿Me explico? A menos que fuera clasificación después de la cirugía. Que eso sí no estoy segura en esta de esófago, porque muchas veces le dan la clasificación hasta que quitan todos los ganglios y ven cuántos ganglios están positivos. ¿Me explico? Entonces no sé si en esófago aplique así. Pero el chiste siempre es, tienes que saber, o al menos no de memoria, pero sí tienes que tener la tabla de cada cáncer que estés reportando para que todo lo que diga en la tabla tú te lo estés diciendo. Todo. ¿Okay? A diferencia de ayer que era quirúrgico de TNN, ¿cómo es en el esófago? No estoy segura. Bueno, ahorita lo voy a decir, pero aquí el punto de lo que dice no es muy importante, pero acuérdense que aquí, una vez que hace el diagnóstico, es sí o no relevante primero. Y les va a responder increíblemente, y luego ya los pueden elaborar. Entonces, así es, definitivamente es colimático. Y creo que no vaya a cambiar mucho. Pero no digo el auto, porque el auto se cambia dependiendo de la estadía y todo lo demás. Pero si tú tienes un T3, T4, de todos modos le van a dar. Sobre todo si están más o menos tempranos. Si encuentras que tienen metástasis en el PET, pues probablemente la cosa neoadyuvante le van a dar quimio, pero no es estrictamente neoadyuvante, porque la neoadyuvancia implica algo en donde quiero mejorar la situación en un caso que es quirúrgico, o para hacerlo a nivel locorregional. Porque como ya se dieron cuenta ahorita, está la tendencia en las modificaciones de la John Cancer de contar el número de ganglios. Antes no lo hacían, no importaba si tenías 1 o 3. Ayer ya lo vimos en otro día, otra vez lo volvimos a ver. Como las nuevas clasificaciones ahora viene el número de ganglios, para ponerlo a ABC. Cosa que también, algo que se le ha criticado a esta nueva séptima es que complica la aplicación de estudios previos. Los estudios previos no tenían eso, o tenían otro tipo de clasificación. Entonces, cuando tenías la selección de los pacientes para enrolarlos en un estudio de quimio, una nueva quimio, lo que quieras, pues usaba la clasificación anterior, pero ahora resulta que no es. Entonces, bueno, pero finalmente es algo en lo que podríamos ponernos de acuerdo en código, en un determinado, pero como dicen así, sí tenemos que estar bien seguros de que eso hay. Hay una disyuntiva o algo que se está manejando, y yo creo que está más enfocado con tiroides ahorita. De hecho, yo voy a tener una entrevista con el autor principal, con Tito, porque podríamos estar pasando entre ser descriptivos a ser prescriptivos. Y eso es un cambio de paradigma muy importante como el descriptivo o prescriptivo. Entonces, creo que hay que irlo tomando en cuenta, porque finalmente a lo mejor dices, bueno, tengo que... Y nada más les quería hacer un comentario también cultural, ¿no? Porque los amigos del PET y la asociación morbosa y maliciosa que tienen con los oncólogos, fíjense que no nada más ya le dieron vida a los tumores, ¿no? Porque ellos dicen, no, es que nosotros vemos si los tumores están vivos, cuando mueren los tumores. Ahora también ven si tienen sentimiento. Porque ellos describen, no, es que este tumor tiene una captación muy hábil. Avidez, y tanto en español como en inglés, avidez es que siente un deseo fuerte e intenso de tener, hacer o conseguir algo. O sea, el tumor no tiene avidez. Ni en inglés, ni en el Oxford, en español, ni en español ni en inglés, ¿no? En inglés es también, bueno, es un deseo, es un adjetivo, dice, usually es very enthusiastic about something. Frecuentemente es un hobby, ¿okay? Y es sinónimo de keen, de muy amable, o sea, no tiene nada que ver con tumor. Entonces, exacto, procuremos no utilizar ese adjetivo porque no va, porque si no ya le estamos dando personalidad. Ahora resulta que el PET también ve sentimientos, ¿no? Doctor, ya nada más con un comentario para las medidas del mala de la mamografía,
Muchas gracias. No necesariamente.